Este es el documento que organizaciones campesinas, agrarias, mineras y estudiantiles radicaron aquí en el Ministerio de Agricultura. Violentos disturbios se registraron hoy en Cauca y Nariño durante el tercer día de paro agrario y transportadores. Un camión fue incendiado en la vía Tunja-Bogotá, que continúa siendo una de las más afectadas por las manifestaciones. En todo el país la policía ha capturado a 98 personas. 82 policías han resultado heridos. A las 3 de la tarde, luego se sumaron menores de edad que terminaron la jornada estudiantil y arremetieron con piedras todo este barrio. Si unos manos de chinos a romper los vidrios y tales, y aquí el negocio me lo rompieron, y yo con mi hermano y casi me metí en un rocazo. No hubo acuerdo finalmente y después de 4 horas de reunión entre los voceros de los manifestantes. Desde el 19 de agosto del 2013, en Colombia hubo un paro nacional agrario y popular, un paro contundente que duró más de 20 días. Desde un principio, el paro fue creciendo. El trato torpe y represivo que el gobierno le dio logró la indignación generalizada y masivas manifestaciones urbanas que se solidarizaron con la movilización campesina. El establecimiento sintió miedo. Le aterró que las multitudes que protestaban se organizaran y se empezara a gestar una revuelta popular sin precedentes, que desembocara en los cambios profundos que hoy toda Colombia reclama. Así fue como el gobierno de Juan Manuel Santos y las clases dominantes, ante la movilización popular, definieron la ejecución de un plan que buscaría adormecer de un golpe la conciencia social. El plan se llama Canción de Cuna. Su nombre se debe a la intención de adormecer el pueblo. Adormecerlo para que no continúe despertando, pero sobre todo para que no se organice. El plan apela a la violencia física, Noticias Caracol conoce a la persecución jurídica uno de esos correos y a la estigmatización de los medios de comunicación. Al final, enarbolaron el trofeo ganado con violencia. 3 estrategias aplicadas simultáneamente contra la población, con el fin de generar miedo en ella y desarticular el poder que demuestran los pueblos con la protesta. Desde el primer día del paro, Boyacá, Nariño, Arauca, Putumayo y Cauca se levantaron con mucha fuerza. Miles de campesinos salieron a las cabeceras municipales y de ahí a las carreteras. La represión por parte del gobierno fue inmediata. Hubo enfrentamientos entre los campesinos, que iban dispuestos a bloquear las vías, y la fuerza pública a la que lo ordenaron desalojarlas. El paro estaba siendo convocado y coordinado por diferentes organizaciones campesinas y populares que confluyen en la MIA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, las Dignidades, el Coordinador Nacional Agrario, los transportadores y el sector salud. Si bien muchas de las exigencias tenían un carácter productivo, el pliego de peticiones de la mesa reclama temas como el reconocimiento de la territorialidad campesina, las garantías para la participación política de la población rural, la participación efectiva en la política minero-energética y los cultivos de uso ilícito. El paro realmente no ha sido, por lo menos de la magnitud que se esperaba. Desde el principio, el gobierno desestimó el paro y negó tener recursos para las nuevas demandas de los campesinos. No hay posibilidades de acomodar más aspiraciones y más pretensiones. Los medios masivos hicieron eco en el mensaje institucional y concentraron sus miradas en los bloqueos, en los enfrentamientos, en el desabastecimiento de alimentos en las ciudades, pero sobre todo hicieron énfasis en el encapuchado, en el vándalo. Durante días, las noticias fueron las mismas. Resultaron lesionadas y 3 policías más. El paro empieza a afectar a Bogotá. Se agotan las existencias de papa y cebolla en las bodegas de Corabastos, la central de abastos más grande del país. Las autoridades hallaron tatujos artesanales con insignias de las FARC. Aseguran que los encapuchados son terroristas. Mediaciones del corregimiento La María de Pientajo en Cauca, donde al menos 30 manifestantes derribaron árboles para impedir el paso de vehículos. A piedras se enfrentaron manifestantes y policías en La Calera. Las FARC, a través de sus sectores de influencia, termina penetrando algunas de estas marchas y termina tratando de crear desmanes. En las redes sociales, al contrario, las raíces campesinas de las ciudades empezaron a manifestarse. La gente se reconocía en sus exigencias, se indignaba al ver al SMAT golpeando a los manifestantes.
El documental 9.70 puso en evidencia cómo en los TLC se legisla a favor del gran capital y en contra del pueblo. Un crimen contra la humanidad, quitarle la comida a la gente que verdaderamente lo merece. La defensa de las semillas propias, el alimento y el territorio se volvieron causa nacional. Y así como crecía la solidaridad, crecía la indignación por la violencia desmedida de la fuerza pública. Los videos donde aparecían agrediendo a los manifestantes inundaron las redes sociales y los medios masivos se vieron obligados a emitirlos también. Policías encapuchados y con las chaquetas al revés para que no les vean los números. En otros registros quedaron en evidencia la incomodidad de algunos uniformados. El 25 de agosto fue detenido el dirigente sindical y campesino Uber Ballesteros, uno de los voceros más reconocidos del paro. De entrada, el vicefiscal Jorge Perdomo dejó en claro que la captura de Uber Ballesteros el pasado 25 de agosto en el sur de Bogotá no tenía nada que ver con el paro agrario. Asimismo, fueron detenidos y judicializados 92 manifestantes. A la persecución jurídica se le sumó la negación del descontento social. El tal paro nacional agrario no existe. Esa frase corta y odiosa desató que esa misma noche miles de personas salieran espontáneamente a un cacerolazo en las calles de Tunja para gritarle al gobierno que el paro sí existía y que cesara la violenta represión gubernamental. Las siguientes 3 noches se replicaron masivamente cacerolazos en Bogotá, Cali y Medellín, entre otras ciudades. La solidaridad urbana recordó sus orígenes campesinos. Los manifestantes de las ciudades no solo eran sindicalistas, estudiantes o campesinos, también eran amas de casa, empleados, celadores, abuelos, éramos todos las gentes del común. No habían encapuchados ni hubo saqueos, era gente indignada por la arrogancia del poder y la violencia de la fuerza pública. La ruana se convirtió en un símbolo de resistencia. Para el día siguiente, 29 de agosto, los estudiantes de la MANE tenían programada una manifestación para presentar la Ley Alternativa de Educación Superior. Las centrales obreras y sindicales se sumaron a los estudiantes y a los campesinos, y a todos ellos la indignación recogida los días previos. Las masas llenaron las calles. El gobierno de Santos se vio acorralado. Realmente había desestimado el paro. En 10 días tenía casi todo el país en las calles exigiéndole soluciones para el campo y respeto por los manifestantes. El plan inició con una locución de Santos a las 7 de la mañana. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. La tormenta es la figura literaria que Santos utiliza para simbolizar lo que él sabe que va a pasar ese día en las calles. Los campesinos están protestando, protestas legítimas. Santos empieza por aceptar su error al desestimar el paro y reconoce las justas demandas de los campesinos, pero advierte que no aceptará la violencia. Sé que hoy va a haber manifestaciones en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, manifestaciones de otros sectores que quieren solidarizarse con los campesinos, lo cual está muy bien, pero ojo, por favor, no caigamos en manos de los violentos. Un enfrentamiento innecesario que ya ha producido muertos con la fuerza pública. Tratemos de pasar esta tormenta de la mejor forma posible. Siempre después de la tormenta viene la calma. Sindicatos, estudiantes y campesinos demostraban masivamente las dimensiones de la protesta social. Por la carrera séptima, a la altura de la calle 19, se dieron los primeros choques entre manifestantes y la fuerza pública.
Los disturbios se extendieron hasta la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Los medios masivos transmitieron en directo las dimensiones del caos que se desató en todo el centro. Era la tormenta de la que hablaba Santos. Así fue como justificó el uso de la fuerza, terminó de crear la figura del vándalo y pudo disolver la manifestación. En Soacha y Ciudad Bolívar, periferia de Bogotá, también hubo disturbios desde temprano. La policía tuvo que reforzar el operativo de control, pero en varios puntos de la autopista los agentes se han visto en desventaja. En Engativá y Suba estallaron en la noche. Hubo barricadas, saqueos y destrozos. Parecía un accionar más premeditado. Fue allí donde hubo un muerto en cada localidad. Johnny Velasco, de 18 años, quien según sus familiares y vecinos salió de su casa a ver el enfrentamiento, recibió un impacto de bala en su cabeza. Con la voz del ministro de Defensa, se cerró el día. Que aquí quede claro que no hay ninguna palomitas, que aquí lo que hay son unos vándalos, criminales, al servicio de intereses oscuros, por supuesto, al servicio de los terroristas de las FARC. En el imaginario colectivo, el malo debía dejar de ser el policía que aparecía golpeando manifestantes, para convertirse en un encapuchado, infiltrado de la guerrilla, que se aprovechaba del descontento popular. La violencia indiscriminada dejó 2 muertos en Bogotá, decenas de policías y civiles heridos, e incontables perjuicios en viviendas y pequeños negocios que nada tienen que ver con el motivo de las protestas. Para reforzar la sensación generalizada de miedo, Santos, a primera hora del día, hizo 2 anuncios. La militarización de las ciudades. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Y la judicialización de los violentos. Y con los vándalos y con los violentos tengan la absoluta seguridad, no habrá ninguna contemplación. Señaló a la marcha patriótica de manipular la movilización para desestabilizar el gobierno. Sabemos, por ejemplo, y hay que decirlo, que el movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. Y relacionó a los promotores del paro con actos criminales. Que amenazan a los propios campesinos, que intimidan a las fincas, a los transportadores, a las estaciones de servicio, a los pequeños comerciantes, para obligarlos a cerrar o inclusive a poner afiches de apoyo al paro. Santos había redondeado el plan, le había puesto rostro y nombre al encapuchado, había ubicado y criminalizado al enemigo y había legitimado el uso de la violencia y las futuras capturas. Se busca. De ahí en adelante, los medios se concentraron en el cartel de los vándalos, se hicieron campañas y se ofrecieron recompensas. Ayúdenos a identificarlos por vandalismo y concierto para delinquir. Agresiones a policías. 4 agentes fueron arrollados por Casualmente, y por fuera del marco del paro, en noticias salieron varias notas en las que los ciudadanos agredían a la policía, que era ahora víctima de la supuesta intolerancia ciudadana. Con una piedra. De nuestra selección. Mientras el país entero desviaba su atención del paro agrario y se distraía entre la selección Colombia y la disputa por territorio entre Colombia y Nicaragua, el ministro de Defensa radicó el proyecto de ley que busca criminalizar la protesta social, la Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes sean sorprendidos en actos violentos durante paros, bloqueos o movilizaciones podrán ser castigados con penas no excarcelables. Así lo advirtió el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón al radicar el proyecto de Seguridad Ciudadana. Era el epílogo de un plan fraguado desde las más altas esferas del poder. El objetivo de desarticular la protesta social y no permitir que los manifestantes espontáneos se organizaran se había cumplido. Las ciudades se habían alcanzado a indignar y a manifestar, pero el miedo había desalojado las calles y el gobierno continuaba sentado tranquilo en el poder. ¿Será que es que a algunos les gusta más el rejo que la mano tendida? Pues algunos quieren es el caos, algunos quieren que esto genere problemas y pescan en río revuelto. Eso ha sido usual, eso no es nuevo.
El paro se empezó a conjurar cuando Santos aceptó dialogar. Se compromete a poner fin a todos los bloqueos campesinos en los diferentes sitios del país. Los campesinos dejan constancia de que si el gobierno no cumple con estos reglamentos, se mantendrá la protesta social. Una vez dispersa la gente y con miedo, ofreció para el 12 de septiembre como solución del paro el Gran Pacto Agrario, donde los grandes ausentes fueron los campesinos. Le hemos pedido que el acuerdo sea con las bases, con los campesinos, no con las corbatas. Los de Ruana y Machete a su vez celebraron su contrapacto. Se reunieron el mismo día y lanzaron la Gran Cumbre Agraria y Popular, que promete ser una asamblea de magnitudes nunca antes vistas en el país. Con excepción de los 12 muertos, las decenas de heridos y los 92 judicializados, el paro nacional agrario y popular dejó un saldo positivo para los campesinos. Los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo demostraron su capacidad de movilización, despertaron el reconocimiento nacional a sus demandas y tienen al gobierno nacional sentado negociando su pliego. Nos vamos a reunir los 12 voceros de la MIA con los gobernadores para ver si podemos construir un acta de acuerdo. El balance para el gobierno es más agrio que dulce. Se dio cuenta de que no les es suficiente la violencia física, ni la persecución judicial, ni los medios masivos de comunicación para contener la movilización social. Si bien no permitió que el descontento se canalizara y lograra cambiar la realidad injusta que vive Colombia, sí sabe que la semilla está sembrada y está creciendo.